Buenos días, señoras y señores miembros de la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales de la Asamblea Nacional del Ecuador y demás comparecientes. A nombre de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Central del Ecuador, en razón de la participación de la academia en la construcción de una sociedad que garantice el bienestar general a partir del deber del Estado de salvaguardar a la población, sus derechos e intereses y el desarrollo de leyes que afectan al desenvolvimiento de los futuros profesionales que se encuentran educando en nuestras aulas, me dirijo a ustedes respecto del proyecto de ley a su conocimiento. Es necesario partir de recordarles a los presentes que la ley, conforme lo describe el artículo 1 del Código Civil ecuatoriano, es una declaración de la voluntad soberana. Son leyes las normas generalmente obligatorias de interés común. En este sentido, entendemos que la ley emana del pueblo para regular al pueblo y en inherente beneficio del interés general respecto de las diversas relaciones jurídicas entre ciudadanos y de estos hacia el Estado. Ante aquello, es necesaria la participación de los sectores afectados por las disposiciones de una ley a ser aprobada con el fin de brindar una imagen holística del impacto social resultante. En el caso del proyecto de ley orgánica para la promoción, protección y defensa de los animales no humanos, respecto de los puntos ante los que presentamos nuestra oposición, nos pronunciamos miembros de la academia, productores de animales de consumo y la población general que se encuentra afectada por las disposiciones propuestas. Consideramos que es necesaria la existencia objetiva de elementos de regulación que garanticen el bienestar animal en razón de los derechos que les son debidos a los animales derivados de aquellos derechos de la naturaleza con sujeto, como sujeto de derechos dentro de la Constitución de la República del Ecuador. Dentro de los párrafos 83 y 89 de la sentencia considerada para esta legislación, caso de la Mona Estrellita, se aclara que no se puede equiparar los derechos de las personas respecto de los derechos animales. No se está considerando una visión adecuada sobre el impacto ambiental, bienestar humano, estabilidad ecosistémica e inclusive el hecho de que no se puede particularizar derechos a los animales, sino una extensión propia de los derechos de la naturaleza respecto de la interacción con los seres humanos en el margen del buen vivir o summa causae, que se basa en las prácticas tradicionales y culturales de los pueblos, comunidades y nacionalidades indígenas. Se remarca o remarcamos la falta de análisis de las repercusiones en derechos fundamentales como la alimentación, la soberanía alimentaria, la salud humana, el trabajo y derechos de índole económico, conforme los artículos 13, 281, 32, 33 y 66, numeral 15 de la Constitución de la República del Ecuador, respectivamente. Ante la modificación de una realidad productiva de necesidad comunitaria, como es el caso de las productoras de alimentos cárnicos. Solventamos esta postura en que en el trasfondo de las prohibiciones del artículo 35 de la ley propuesta, se necesitaría volver a la producción tradicional de granja, que representa una menor producción en mayor temporalidad, lo cual afecta a la disposición del producto en el mercado, aumentando su costo. Además, no es equiparable la cantidad de trabajadores en una productora masiva de cárnicos que en una granja tradicional, eliminando puestos de trabajo, disposición de alimentos y aumento al valor de los productos que redundará en el aumento de la canasta básica familiar. Sin mencionar que tampoco se valora el alcance del impacto de una ley general a la realidad nacional de sectores como es el caso de la ruralidad,
y su disposición de este tipo de animales para el autoconsumo. Tomando en cuenta la necesidad de la normativa propuesta debido a la disposición de la Corte Constitucional, se considera importante que se determinen criterios especializados para la división realizada de los tipos de animales a través de reglamentos y resoluciones de la autoridad en materia ambiental en el margen de sus competencias, pues una ley orgánica actúa como una normativa estructural y de descripción sustantiva que requiere de ser complementada para su óptima aplicación general y de criterios adjetivos. Ahora, de forma particular, respecto de lo determinado en el artículo 4 de la ley propuesta en cuanto a los principios, la forma en la cual se encuentran planteados los principios de igualdad y no discriminación y del interés superior del animal da un sentido de entendimiento común, equiparado con el trato que da la Constitución a los derechos humanos, según el artículo 11, numeral 2. Además, no se consideran las necesidades especiales de cada tipo de grupo de animales o de especies de animales. Por otra parte, respecto del principio de interés superior, esto repercute en un tratamiento preferente de los animales, inclusive sobre los derechos humanos, siendo que se debe generar una ponderación de intereses y derechos, como en el caso del principio de interés superior del menor. Por otra parte, existen principios que se solventan en elementos no factibles de valoración objetiva, como es el caso del principio de sintiencia o el de bienestar, que abarcan temas de sentir psicológicos y emocional. Se está intentando determinar un sentido equiparable a la conciencia humana respecto de elementos psicológicos y emocionales que representan valoraciones subjetivas sin un alcance claro. Además, también cabe hacer referencia a los principios que no valoran la distinción entre especies, como el de bioética, beneficencia, y el de interespecies o autonomía, siendo que cada uno de los tipos de animales, sean de compañía, silvestres o de producción y consumo, cumplen con un rol diferenciado y necesidades distintas entre sí para que garanticen su participación en las relaciones entre o con el ecosistema, los seres humanos y los animales. También encontramos principios indebidamente descritos, con una apertura sin márgenes adecuados o susceptibles de amplia interpretación que daría paso a un actuar arbitrario o desmedido del poder atribuido al funcionario competente, como es el caso del principio prod animalium, que da una apertura a la ponderación de derechos desfavorable para los humanos, incluso oponiéndose a principios como el de proporcionalidad, interés superior del menor o derechos de grupos de atención prioritario, según sea el caso. O en el caso de los principios de precaución y prevención, que dan una apertura total a la arbitrariedad indistinta de las circunstancias, pues se establece que ante la certeza o la falta de, de esta, el Estado puede adoptar medidas eficaces. Se genera una obligatoriedad sin valoración adecuada de las circunstancias, la norma y la aplicación del derecho. Sin mencionar el principio de cláusula abierta que determina la facultad de ejercer un abuso de la ley, pues este genera un vacío legal que garantiza una obligación sin límites de exigencias a favor de los animales, colocándolos inclusive por encima en valor que los seres humanos, o el principio de subsidiariedad, que amplía el tema de responsabilidad extracontractual del Estado respecto de casos particulares no inherentes al actuar de la administración pública. En adición a lo antes mencionado, también cabe hacer referencia al artículo 7, respecto de las definiciones y conceptualizaciones. Hicimos una investigación y se llegó a observar
que estas definiciones y conceptualizaciones son obtenidas de blogs, páginas como Libs, entre otras. Realmente, ya que dentro del proyecto legislativo, conocimiento especializado que requiere de consideraciones científicas, técnicas, desarrollo de delitos técnicos, siendo necesario inclusive para garantizar Doctor, tenemos, la disculpe realización la interrupción, del tipo tenemos de un actividades problema con para su discriminar. internet. Tenemos un problema con su internet, mi doctor. Algo pasa, no se dañó totalmente la exposición. Estaba muy claro, pero algo pasó. No sé si revisa Sí, el... ¿me escucha en este momento? Ahí sí, ahí sí, ahí sí. Sí, hubo una interferencia de la calidad del Internet. Entonces, les mencionaba que como academia, tras la revisión del contenido de este apartado de definiciones, hemos realizado varias observaciones respecto de los problemas de interpretación, de aplicación y alcance de cada uno de estos, como podrán observarlo en el documento que lo ingresamos debidamente para conocimiento de la comisión. La norma que se propone respecto del tema de prohibiciones, sanciones y regulación no se encuentra debidamente desarrollada en base al tema técnico que ya rige dentro del país y se maneja acorde a la estructura propia del Estado ecuatoriano y las disposiciones de orden constitucional. Un ejemplo de ello es en el caso de los animales de producción y consumo, partiendo de que existe una ley de la cual se deriva un sistema normativo que se encuentra vigente respecto de la inocuidad de los alimentos y los parámetros de cuidado en la cría y faenamiento de estos. El 3 de julio del 2017, en el registro oficial, suplemento 27, se promulga la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria, también conocida como LOSA. Dentro de esta, se busca promover el bienestar animal, el control y la erradicación de plagas y enfermedades que afectan a los vegetales y animales y que podrían representar un riesgo fito y zoosanitario. Conforme a esta normativa, dentro de su artículo 12, se crea la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario, denominada públicamente como Agrocalidad. Como entidad técnica rectora, es la encargada de la regulación y control de la sanidad del sector agropecuario y la inocuidad de los alimentos. Esta brinda una regulación y control de la actividad de las productoras de animales de consumo a partir de la implementación de planes, programas y proyectos de sanidad y bienestar animal, sanidad vegetal y la inocuidad de los alimentos con el fin de garantizar la calidad de la producción pecuaria del país para el consumo de los ciudadanos. Y ojos comestibles. Inspeccionar y establecer la condición fitosanitaria de sitios de producción y comercialización de plantas y criaderos de animales. Y también controlar el cumplimiento de regulaciones técnicas en materia fitosanitaria y de bienestar animal en toda la cadena de producción. A su vez, el artículo 48 de la LOSA, en cuanto al bienestar animal, menciona que Agrocalidad reglamentará y controlará los estándares de bienestar animal en las explotaciones productivas pecuarias
industriales destinadas al mercado de consumo, tomando en consideración las necesidades que deben ser satisfechas a todo animal, como no sufrir hambre, sed, malestar físico, dolor, heridas, enfermedades, miedo, angustia, que pueden manifestar o alterar su comportamiento natural. Bajo estos parámetros, dentro de las competencias de agrocalidad, se han llegado a emitir varios manuales y lineamientos que se deben cumplir sobre la producción de animales de consumo que no se encuentran valorados dentro de la presente norma. Para este tipo de animales, inclusive, se ignora la competencia de esta entidad adscrita al Ministerio de Agricultura y Ganadería como autoridad agraria nacional. Dentro de todas estas normas manuales que tienen manual de bienestar animal de manual de bienestar animal de conservación, manual de bienestar animal para movilización de las diferentes especies, manual de bienestar animal entre normas que están directamente relacionadas con lo establecido por convenios internacionales como es la Organización Mundial de Sanidad Animal y el Codex Alimentario dentro del ámbito del mercado de derechos. Inclusive, cabe remarcar que la competencia de agrocalidad se encuentra reconocida a nivel internacional por los países miembros de la Organización Mundial de Sanidad Animal, ¿sí? Antes conocida como la OIE, u Oficina Internacional de Epizootias, que es la encargada de dar directrices para mejorar la sanidad y el bienestar de los animales en todo el mundo con un enfoque de una salud en base a la interdependencia de la sanidad de los animales, la salud de los seres humanos y del medio ambiente. Siendo a la OMSA, a la cual se tiene la obligación de remitir informes periódicos del cumplimiento de buenas prácticas de bienestar animal en animales de producción, conforme lo que realice agrocalidad durante el proceso productivo de estos animales de consumo. Además, la norma propuesta tendría una misma jerarquía respecto de la ley LOSA, Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria, y a su vez del Código Orgánico del Ambiente, como normas orgánicas conforme al artículo 425, inciso segundo de la Constitución de la República del Ecuador, siendo necesario valorar el contenido íntegro del ordenamiento jurídico y evitar de esta manera duplicidad de competencias, antinomías jurídicas, incompatibilidades constitucionales entre otras figuras que afectarían la aplicación real de las normas. De modo que algunas de las prohibiciones dentro del proyecto de ley es necesario realizar algunas observaciones generales que se conozcan por el 25 de este proyecto de ley, ciertos criterios en los cuales se determina juicio de valor si están requeridos para la verificación y alcance propio de la prohibición que evite arbitrariedades, como es el caso de los literales G, DD, EE, FF y GG. En el literal B es necesario que se evalúe una diferenciación respecto de otros productos como suplementos y aditivos alimenticios que fomentan el desarrollo de los animales de consumo, como son sales minerales, probióticos o prebióticos, en base a reglamentación descrita por agrocalidad, siendo productos que cumplen con los parámetros internacionales y están aceptados su utilización en la Unión Europea, en países como Estados Unidos, que tienen unas legislaciones bastante exigentes. Además, esto garantiza
o el uso de estos productos garantiza una producción que satisfaga la demanda del producto de acuerdo a los márgenes del mercado. En el literal C, se sugiere que se determine un alcance respecto del tema de inmovilización al momento de insensibilizar al animal para el faenamiento, dentro del contenido normativo tanto de la LOSA y la resolución 0377 de agrocalidad en temas de sacrificio animal, considerando la insensibilización provocando la muerte del animal mediante sangría. En cuanto a los literales D, E y F, si bien es cierto, se requiere manejar un estándar con carácter sanitario de la comercialización de animales y productos crudos de origen animal, no se están considerando los contextos particularizados de la realidad nacional. Por ejemplo, las comunidades rurales en el país, donde se generan mercados comunitarios para poder solventar sus gastos diarios. Por otra parte, los mercados municipales tienen su normativa de control de calidad de los productos a comercializar. Es una competencia si tomó el proceso urbano y el proceso rural, considerado las condiciones geográficas del país. En el liderazgo, es importante considerar en cuanto a la forma en la cual se va a regular los marcos de necesidad de sacrificio y descarte del animal ante circunstancias de enfermedad o emaciación, en conjunto con el Reglamento General de la Ley y la Resolución 197 de Agrocalidad, hay que ajustar estos elementos. Siendo que al determinar dicha prohibición sobre animales enfermos, lesionados o con emaciación, no se está procurando el bienestar al evitarle un sufrimiento resultante de esa condición. En cuanto al literal K, no se encuentra debidamente valorada la cuestión de la mutilación por manejo de los animales que garanticen el cuidado de los propios animales y sus cuidadores, como es el corte de cuernos o colas, e inclusive por la inocuidad de la producción, como es el caso, voy a citar un ejemplo, del corte de pezones supernumerarios en bovinos lecheros, e inclusive temas como la castración en la producción de cerdos para garantizar cierta calidad del producto cárnico. Respecto del literal M, la prohibición no toma en cuenta la necesidad de poder solventar la demanda del producto cárnico para garantizar la debida alimentación de la población en general, vulnerando el artículo 13 y 181 de la Constitución de la República del Ecuador. En cuanto al literal O, la crianza para animales de consumo sin el confinamiento se basa en un criterio de producción tradicional de granjas, que reduce la capacidad productiva para la disposición ante la demanda en el mercado, afectando el acceso a los alimentos. Para poder garantizar que no se desarrolle dicho confinamiento, se requiere el acceso a un sustancial e importante espacio territorial que modificaría con mayor parte igualmente dimensión se vería limitado para la experiencia de los animales debido a la posibilidad Disculpe, le quedan de 5 minutos contacto todavía. animales silvestres, los depredadores y por supuesto los humanos. Sin mencionar la discriminación por el entorno de otras industrias, criterios de bioseguridad que en el sector productivo se lo maneja con altos estándares y que se lo ha demostrado en todos los procesos a su debido momento. Por otra parte, encontramos literales como W,
pues a partir del derecho las normas tienen que guardar una relación directa con la realidad nacional. En el contexto cultural y social del Ecuador, no se está considerando la norma con la realidad del tipo de productos y comercialización nacional. El paté es un producto cárnico elaborado con vísceras procedentes de animales sacrificados. Y en el país no se comercializa productos con animales vivos o con un engrasamiento que afecte al bienestar de los animales. En el literal BB no se considera que los materiales obtenidos para la creación de estos productos provienen de procedimientos previos de sacrificios de animales de consumo. Además, se está desarrollando una injerencia en temas comerciales y económicos no relacionados con el tema de bienestar animal, como es el caso de la producción de textiles con lana animal. A manera de conclusión y para ir cerrando la intervención, coloco sobre la mesa una preocupación sustentada en el conocimiento técnico y las prácticas propias de la labor de producción animal para el consumo. Un sector importante para el bienestar de la población en general, desde la economía, la alimentación y el trabajo. Dar paso a una normativa que carezca de armonía con los elementos científicos y sociales en la forma en la cual se encuentra constituido el proyecto de ley propuesto, no solo afectaría a temas de ganancias propias de las productoras, sino a la propia estabilidad del Estado. La Asamblea actúa en la construcción de la ley a nombre del pueblo, que dio la confianza a cada uno de sus miembros como autoridades de elección popular. La disposición del producto primario en juicio que genera impactos significativos en la situación de vida de los ciudadanos. Debido a su naturaleza, esta norma requiere de necesaria multidisciplinaria que garantice que se cumpla el bienestar animal o relación de estos con el bienestar de los seres humanos, sus intereses y derechos, requiere ser consideradas las autoridades rectoras seleccionadas del Ministerio de Seguridad y las normativas que lleguen con bienes normal e introductoras derechos. Valoración técnica y científica y la claridad objetiva de poder aplicar el contenido de la norma sin dar paso a la arbitrariedad o desviación de poder que vulnere derechos e impacte intereses públicos. Para la Universidad Central del Ecuador, para la Facultad de Medicina Veterinaria, será siempre un motivo de mucha satisfacción poder apoyar en la construcción de estas leyes desde el ámbito de lo técnico, de lo científico, ajustado a las realidades productivas del Ecuador. Señor presidente de la comisión, señores asambleístas, muchas gracias por su atención.